Llámame de viaje es un canto a la libertad, al sentido de la vida, que nos invita a derribar falsas creencias y a reprogramar la mente comprometiéndonos con la acción. Pero además es una novela inspiradora, es una novela de aventuras, donde te vas a sumergir por los volcanes y las junglas de Indonesia, pero sobre todo vas a conocer sociedades como la Batak, sociedades como los Bugi o como el alucinante matriarcado, ¿no? Minangkabau. ¿Qué puede hacer este libro por ti? Pues mira, en primer lugar, que dejes el móvil y te sumerjas en el papel, ¿no? Para encontrarte a ti mismo, a través de la reflexión, a través del silencio, ¿no? Y empieces de alguna manera a hidratar la mente. Darte cuenta que no diriges tu vida, que estás en manos del inconsciente y que todos tus miedos y toda tu culpabilidad son consecuencia de la toxicidad familiar y de un sistema educativo que no promueve la felicidad del individuo, sino la felicidad del mercado. Nos sentimos desnudos frente a la complejidad del mundo porque carecemos de educación emocional y espiritual. En esta novela hallarás inspiración y serás consciente de todas aquellas ideas limitantes que no te dejan revelar la mejor versión de ti mismo. ¿Para qué? Para empezar a construir una vida de la que no tengas que huir. En estas páginas vas a encontrar claves para cambiar de hábitos y cambiar de entorno. Muy importante. Nosotros tenemos unos 70.000 pensamientos al día y el 90% de ellos los repetimos a diario, en bucle. Y si cambias lo que piensas, cambias lo que creas. Acabarás con la errónea interpretación que nos enseñaron sobre la felicidad, el amor y la realidad. Y con un simple cambio de perspectiva empezarás a ver una nueva forma de empezar a vivir desde el amor y no desde el miedo. Tomarás conciencia de que la salud física es una consecuencia de nuestra salud emocional y que somos nosotros los únicos responsables de nuestras enfermedades. Podrás analizar que existen 5 causas principales para revelar nuestra felicidad y una de ellas es la coherencia, la autenticidad con nosotros mismos, la conexión con nuestro talento, con nuestra fuente de energía. Porque todo ser humano tiene una necesidad psicológica, una necesidad inherente de dar una expresión artística o profesional a su existencia. En estas líneas descubrirás que la abundancia de tu vida es un resultado de lo que das. Y si consideras que no recibes, párate a pensar en las proyecciones que emites y te vas a dar cuenta que el ser humano no florece en la seguridad. Florece en procesos que nos confrontan y nos agitan. Florece en la incertidumbre, florece en la adversidad, en el riesgo. Por eso hay que trascender las ideas y comprometerse con la acción, como único camino para reprogramar la mente. Y tendrás la oportunidad de reflexionar sobre la libertad, sobre las metas, sobre los sueños y todos aquellos temas relacionados con la conquista existencial. Creo sinceramente que si lees esta novela no te vas a arrepentir. Y si lo haces, no pasa nada. Me escribes, me dices que la novela no aporta valor, que la novela está mal escrita y yo te devuelvo el dinero íntegro y no te hago ninguna pregunta. Garantía, otra vida es posible. O sea que sin problemas. Y ya sabéis que estoy viajando en bicicleta por España, presentando el libro y dando charlas de crecimiento personal. Así que si crees que puedes mover gente, que encuentras un lugar para hacer la charla, un parque incluso, un café cultural, cualquier espacio, ¿no?, de una asociación ciclista, pues te pones en contacto conmigo y podemos organizar un evento o una charla en tu ciudad. En mi página de Facebook Otra Vida es Posible iré publicando todas las actualizaciones de cómo va la ruta y dónde tengo las siguientes presentaciones. Así que chao, te dejo los enlaces y recuerda que otra vida es posible.